queremos encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea donde se cruzan los dos planos dados. Para comenzar, queremos identificar un vector normal para ambos planos dados. Y si echamos un vistazo a la forma normal de ecuación de un plano que contiene el punto x sub 1, y sub 1, z sub 1, que tiene un vector normal n, con componentes a, b, c. Observe cómo cuando distribuimos el coeficiente de x, el coeficiente de y el coeficiente de z, nos dan los componentes de un vector normal. Mirando este primer plano, observe que el coeficiente de x es negativo, el coeficiente de y es 9, el coeficiente de z es 1 negativo. Entonces, un vector normal para este primer plano, que llamaremos vector n sub 1, tendría una componente x de 1 negativo, un componente a de 9, y un componente z de 1 negativo. Luego, mirando esta segunda ecuación, donde el coeficiente de x es 5, el coeficiente de y es 8, no hay término z, por lo que el coeficiente de z sería 0. Por lo tanto, un normal al segundo plano, lo llamaremos vector n sub 2, tendría una componente x de 5, un componente de 8 y un componente de 0. Ahora, si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores, nos dará otro vector que vale perpendicular a ambos de estos vectores. Y este vector estaría en la dirección de la línea de intersección. Para visualizar esto, veamos esto gráficamente. Aquí vemos la gráfica de los dos planos. Este vector amarillo es un vector normal al plano amarillo. Y este vector verde es normal al plano verde. Si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores normales, obtenemos este vector negro más largo. Y observe cómo está en la dirección de la línea de intersección. Entonces, la forma componente del producto cruzado de estos dos vectores normales nos dará el vector de dirección para nuestra línea. Entonces solo tenemos que encontrar un punto en la línea que debería ser un punto que satisfaga las ecuaciones de ambos planos. Entonces, regresemos y determinemos un punto que esté en ambos planos, así como el producto cruzado de estos dos vectores normales. Entonces, las dos cosas que tenemos que hacer es el número 1, tenemos que encontrar el producto cruzado del vector en sub 1, y el vector en sub 2, que también será igual al vector d, que nos dará un vector de dirección en la línea de intersección. Y luego, paso 2, también necesitamos un punto que estaría en la línea de intersección de estos dos planos. Lo que significa que necesitamos las coordenadas de un punto. Eso satisfaría ambas ecuaciones al mismo tiempo. Avancemos y encontremos ese punto ahora. Sabemos que tendremos tres coordenadas. Comencemos por determinar una solución. A 5x más 8 y es igual a 8. Recuerde que esto puede ser cualquier punto en la línea de intersección, así que observe como si deja que x sea igual a 0. Tendríamos la ecuación 5 veces 0, más 8 y es igual a 8. Entonces tenemos 8 y es igual a 8. Entonces, por supuesto, tendría que ser igual a 1. Y luego encontraremos la coordenada z que satisfará esta ecuación cuando x es 0 y es 1. Entonces, comenzando con x negativo más 9 y menos c, es igual a 8. Dejaremos que x sea igual a 0. Entonces tendríamos 0 más y sería igual a 1. Así que aquí tenemos 9 menos z es igual a 8. Restando 9 en ambos lados, obtenemos que z negativo es igual a 1 negativo, por lo que z es igual a 1 positivo. Entonces podemos usar este punto al determinar la línea de intersección de estos dos planos. Pero todavía tenemos que encontrar el producto cruzado de estos dos vectores normales para encontrar un vector de dirección para nuestra línea. Encontremos el producto cruzado de estos dos vectores en la siguiente diapositiva. Configuraremos esto como un determinante de 3 por 3. La primera fila será i, j y k. La segunda fila será negativa, 9, negativa. La tercera fila será 5, 8 y 0. Para encontrar los elementos en este primer determinante de 2 por 2, eliminamos la fila y la columna del vector i. Entonces eliminamos la fila 1 y la columna 1. Entonces tenemos 9, 1 negativo, 8, 0. A continuación, eliminamos la fila y la columna del vector j. Así que ahora eliminamos la fila 1, la columna 2. Entonces tenemos 1 negativo, 5, 0. Y finalmente eliminamos la fila y la columna del vector k, que serán la fila 1 y la columna 3. Entonces tenemos 1 negativo, 9,
5 y 8. Entonces, el vector de, que debería ser un vector de dirección, a nuestra línea de intersección, sería igual a, aquí tenemos 0 menos 8 negativos, entonces 8y. Y luego tenemos menos 0, menos 5 negativos, eso es un 5 positivo, pero estamos restando, entonces tenemos menos 5j. Y luego aquí tenemos más negativo 8 menos 45, eso sería negativo 53. Entonces tenemos menos 53, multiplicado por el vector k. Entonces, un vector de dirección en forma de componente tendría un componente x de 8, un componente y de 5 negativos, y un componente as de 53 negativos. Esta es la información que necesitamos para encontrar las ecuaciones paramétricas de la línea de intersección. Y observe cómo nos dieron x de t es igual a 8t. Nos dieron esto por dos razones. Observe cómo la constante sería 0, lo que significa que quieren que usemos un punto en la línea cuando la coordenada x es 0, observe cómo tenemos un 0 para la coordenada x. Y observe cómo el coeficiente de t es 8. ¿Cuál sería la componente x del vector de dirección, o el vector paralelo? Y observe cómo la componente x del vector d es 8. Y el múltiplo de d funcionaría. Pero nos dicen que queremos usar el vector de dirección con un componente x de 8. Entonces, si quisiéramos enumerar las tres ecuaciones paramétricas usando este punto en este vector de dirección, x sub 1 sería 0, y sub 1 sería 1, c sub 1 sería 1, a sería 8, b sería negativo 5, y c sería negativo 53. Entonces x de t, que sé que se da, sería igual a 0 más 8 veces t. O solo 8t. Y dt sería igual a 1 más negativo 5 veces t. O solo 1 menos 5t. Y luego z de t sería igual a 1 más negativo 53. Veces t, o solo 1 menos 53 toneladas. Estas ecuaciones paramétricas representarían la línea de intersección de los dos planos. Lo que vimos antes, está graficado aquí en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.